Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes el interés en este tema, en entender un poquito mejor cómo funcionan las declaraciones de diligencia de vida y el sistema de información de la Unión Europea para el Reglamento de Lucha contra la Deforestación, el EUDR. Agradecer en primer lugar a la Fundación Biodiversidad, que en el marco de la iniciativa española Empresa y Biodiversidad pues nos ofrece este espacio para poder llegar a todos los operadores, a los comerciantes y a todas las partes interesadas en aplicar este reglamento, pues bien por tener obligaciones directamente asumibles por su entidad o bien por ser soporte de otras entidades que tienen estas obligaciones. En primer lugar, unos breves apuntes prácticos para el desarrollo de esta sesión. En primer lugar, dada el elevado número de inscripciones, de participantes, pues va a ser un webinar que las preguntas y respuestas se van a resolver únicamente vía chat. No va a haber participación, por preguntas y respuestas, que está habilitado en el enlace que les ha llegado. Pueden hacer preguntas lo más claras posibles para que puedan darle respuesta a las personas que están contestando. Al final, de todas formas, de la presentación, se hará una selección de las preguntas más recurrentes que hemos recibido para intentar dar contestación durante la grabación de estos temas que entendemos son los más recurrentes, los más reiterativos y los que más problemas están generando para los operadores y los comerciantes. No vamos a utilizar el sistema de información en directo. Hemos preparado una presentación para poder ver las distintas fases de manera más clara. La presentación luego la haremos llegar también a todos los participantes. Y por último, como ya les informamos en el correo electrónico, esta sesión está siendo grabada y en cuanto esté disponible en la página web de la Fundación Biodiversidad, a través de la iniciativa española Empresa y Biodiversidad, se les hará llegar el enlace para que la puedan ver en cualquier momento. Estos son un poco los aspectos prácticos. Como digo, se grabará, se remitirá a todos los participantes y a todos los interesados para que puedan verla en cualquier momento. Empezaríamos ya con la presentación del webinario. Vamos a hacer una primera introducción sobre la parte correspondiente a las declaraciones de diligencia de vida, entender cómo funcionan, para qué son y cómo se pueden presentar, y luego pasaremos ya a una segunda parte más práctica sobre cómo funciona, cómo no darnos de alta, cómo presentar una declaración y los distintos campos que tenemos que conocer para poder rellenar correctamente nuestra declaración de diligencia de vida. En primer lugar, y como contexto, conviene tener presente que este webinario está organizado y está pensado en el actual marco normativo, que es el que está actualmente en vigor, que fue aprobado en el año 2023, con un aplazamiento aprobado en diciembre del año pasado, pero que actualmente, como saben ustedes, hay una propuesta de modificación del texto que todavía está en negociación, y dado que no hay todavía un documento final, pues este webinar nos basamos en la normativa actual. En su caso, pues algunas de estas partes quizá no sean necesarias en el futuro, pero de momento consideramos que es relevante que conozcan con la normativa en vigor cómo funciona y cuáles son las funcionalidades de este sistema de información. Por supuesto, en cuanto a la propuesta de modificación del texto, cuando haya novedades en este sentido, pues se les notificará a través de las vías habituales que tenemos habilitadas en el Ministerio. Un breve recordatorio del ámbito de aplicación, simplemente saber que este reglamento aplica a los productos pertinentes que están incluidos en el anexo 1 del reglamento. Este anexo, como también sabrán, está en vías de una modificación que está tramitando la Comisión Europea, que aún no se ha publicado, pero es importante saber que las declaraciones tienen que ser relativas a los productos incluidos en el anexo 1 que contengan o se hayan elaborado utilizando
utilizando las 7 materias primas que están reguladas en esta normativa. ¿Qué es una declaración de diligencia debida? Es la declaración que acredita que el operador ha ejercido la diligencia debida sobre sus productos pertinentes. Con ella, el operador asume la responsabilidad de que sus productos cumplen el reglamento EUDR y solo puede presentarse una vez que ha ejercido la diligencia debida en su totalidad y ha llegado a la conclusión de que el riesgo de incumplimiento es nulo o es despreciable. Es decir, esta declaración lo que viene a decir es que se ha ejercido una diligencia debida previa, como veremos a continuación. ¿Quién debe presentar esta declaración de diligencia debida? Pues con el marco legislativo actual, los operadores y los comerciantes, que son grandes empresas, que no son pymes, que introducen, comercializan productos pertinentes en el mercado de la Unión Europea o, en su caso, también aquellos que los exportan. Esta presentación se puede hacer directamente por parte de los operadores y comerciantes o a través de un representante autorizado, al que habrá que otorgar un mandato por escrito de que realice esta función por nosotros. La presentación, esta declaración de diligencia debida, como saben, se hace a través del sistema de información que ha desarrollado la Comisión Europea y que, como veremos a continuación, está alojado en el sistema TRACES de la Comisión Europea. El contenido que incluye esta declaración es el que está regulado en el anexo 2 del reglamento comunitario, del reglamento EUDR, y, como he dicho al inicio, supone el paso final que confirma que se ha ejercido la diligencia debida. ¿Cuáles son las características de esta declaración? En primer lugar, todos los productos pertinentes que se vayan a introducir, comercializar o exportar deben de estar amparados por una declaración de diligencia debida antes de que se produzca esta introducción, comercialización o exportación. No obstante, esta cobertura se puede realizar unificando varios lotes o envíos, porque el sistema, digamos, la regulación no exige que haya una determinada manera de agrupación de la información. Lo que sí que es importante saber es que con un número de referencia de una declaración yo puedo utilizarlo en varias declaraciones aduaneras. Es decir, yo podría con una misma declaración realizar distintas actividades de despacho a libre práctica en frontera o distintas comercializaciones, porque este mismo número puede utilizarse varias veces hasta que cubra la totalidad de la mercancía que yo he declarado. Respecto a su conservación, estas declaraciones se tienen que conservar al menos durante 5 años desde el momento de su presentación y en el caso de que la cantidad declarada no coincida exactamente con la introducida, se debe mantener un registro interno explicativo que explique por qué hay una diferencia entre los valores incluidos en la declaración y la presentada en el sistema de información. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando yo he hecho una declaración y finalmente introduzco menos cantidad o cuando, por ejemplo, nuestro producto pierde agua y por lo tanto los pesos pueden ir variando en el futuro. Sí que es importante saber, no obstante, que esta cantidad siempre tiene que cubrir la totalidad y por lo tanto es más recomendable que sea una declaración por exceso en cantidad que no por defecto, porque si es por defecto tendré que hacer una declaración de diligencia debida complementaria que cubra la totalidad de mi mercancía. Respecto al periodo de validez, la declaración de diligencia debida no puede cubrir envíos posteriores a 1 año desde que se presentó y esto es debido a que los operadores tienen que revisar su sistema de diligencia debida anualmente y por lo tanto yo no puedo introducir en el mercado algo sobre unos productos cuyo sistema de diligencia debida no ha sido convenientemente actualizado. Respecto a la responsabilidad, es importante también destacar que es el operador el responsable de todos los lotes y todos los datos incluidos en su declaración de diligencia debida, aunque haya solicitado a un representante autorizado la presentación en su nombre de esta declaración en el Sistema de Información Europeo. Por último, es importante destacar que esta declaración no es el proceso de diligencia debida, ni tampoco es el sistema de diligencia debida. Supone únicamente el último paso que consiste en confirmar responsablemente que el operador o el comerciante que no es pyme ha finalizado ese proceso y no se ha detectado ningún riesgo o este es despreciable. Es decir, el disponer de las declaraciones de diligencia debida no nos exime de tener un sistema de diligencia
diligencia debida en nuestras propias instalaciones y en nuestros propios sistemas informáticos. ¿Cuándo presentar la declaración de diligencia debida? Es importante que la normativa exige que esta presentación sea siempre antes de la introducción en el mercado, la comercialización o la exportación de los productos pertinentes que en ella están incluidas. En el caso de importación o exportación, por tanto, siempre tiene que presentarse antes de presentar la declaración aduanera. En caso contrario, la declaración aduanera no estará completa y, por lo tanto, es posible que no se autorice el despacho a libre práctica o la exportación. En el caso de la producción o comercialización en la Unión Europea, esta declaración tiene que realizarse antes de dicha introducción en el mercado o la venta de los productos pertinentes por parte del comerciante o del operador. Por tanto, también es importante tener en cuenta, como hemos dicho antes, que para poder presentar esta declaración se ha tenido que ejercer completamente la diligencia debida de manera previa y se tiene que disponer de toda la información necesaria, incluidas las cantidades a introducir o a exportar. Aunque, como hemos explicado antes, en caso necesario pues se puede poner una cantidad superior que se tiene que poder ajustar luego internamente. Importante destacar que se considera que se ha introducido en el mercado un producto cuando el producto está físicamente disponible en la Unión Europea y cuando existe un acuerdo de suministro o transferencia de propiedad, tanto si es por venta como si es gratuita, si se trata de una donación. Como hemos avanzado al inicio, el sistema de información es una herramienta que ha desarrollado la Comisión Europea y que está integrada en la plataforma TRACES, donde se tienen que presentar las declaraciones de diligencia debida asociadas a las cadenas de suministro de nuestra propia entidad. Al presentar la declaración de diligencia debida en el sistema de información, el sistema devuelve de manera automática dos códigos. Uno es el número de referencia de la declaración de diligencia debida y un número de verificación que son únicos para mi declaración. Estos identificadores nos van a permitir rastrear y referenciar cada declaración de diligencia debida en la cadena de suministro. Para aquellas empresas que están aguas abajo del declarante, van a necesitar ambos números para poder referenciar declaraciones previas y, por lo tanto, el traspaso de esta información de ambos códigos es esencial a lo largo de la cadena de suministro. Un número de declaración de diligencia debida, un número de referencia, sin el número de verificación no puede ser empleada por un comerciante no pyme o por un operador no pyme que lo va a necesitar para poder referenciarlas. La empresa que utilice nuestro número de referencia o nuestro número de verificación va a poder acceder a la información básica de las declaraciones de diligencia debida anteriores, incluido el nombre de la empresa que lo presentó. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos que transfieran estos números a lo largo de su cadena comercial. Desde el punto de vista de la confidencialidad, el operador que presenta la declaración de diligencia debida, en el momento de realizarla, puede decidir si oculta o mantiene visible la geolocalización de las parcelas en el sistema de información, de manera que los siguientes eslabones puedan acceder a dicha información o no puedan acceder. En este caso es una decisión del primer operador que tiene que ser respetada por parte de los eslabones consecutivos. Respecto al alta de operadores, aunque luego vemos desde un punto de vista práctico cómo es este procedimiento, algunos aspectos clave que queremos destacar es que, en principio, antes de poder presentar una declaración, la empresa debe de crear un perfil de operador económico en el sistema de información. Este operador puede ser una persona física o jurídica, puesto que, como saben, tanto las personas físicas como jurídicas están reguladas bajo el régimen EUDR. Este operador económico es la entidad que está obligada a presentar la declaración de diligencia debida en el sistema de información. Pero un operador puede, a su vez, tener una o varias cuentas asociadas de usuario, de manera que varias personas de una misma entidad pueden presentar declaraciones de diligencia debida en nombre del operador económico o de la empresa.
Aquí pueden ver brevemente los datos necesarios que tienen que dar cuando realicen el alta, que veremos luego de manera práctica. Los campos que están con un asterisco rojo son campos que nos van a obligar, el sistema nos va a obligar a rellenar para poder continuar con la fase de registro. Recordar brevemente que hay varios tipos de roles en el marco legislativo actual, en el que habrá entidades que realicen actividades de importación, hay entidades que realizarán actividades de exportación, entidades o personas físicas que realicen la producción y transformación dentro de la Unión Europea y entidades que realizarán actividades comerciales. Una misma entidad puede estar realizando todas estas funciones a la vez. Puede haber distintos roles dentro de nuestras declaraciones y el sistema nos va a permitir tener estos distintos roles asociados a una misma entidad. Algunos aspectos clave en cuanto a la terminología que se va a emplear a continuación, que creo que es relevante adelantar. Por un lado, el sistema nos va a generar un número de referencia interno, que no es el número de declaración de diligencia debida. Este es un número que el sistema nos da la opción de crear de manera interna dentro de cada entidad, que nos sirva internamente para poder almacenar, gestionar o supervisar las declaraciones de diligencia debida. Si este número de referencia interno no lo queremos incluir, el sistema nos dará uno automáticamente, pero puede ser una herramienta de utilidad para las empresas para poder organizar la información una vez la descarguen del sistema de información europeo. Dos conceptos también clave a tener en cuenta son el país de actividad y el país de producción. En el primer caso, el país de actividad es donde el operador, el comerciante, realiza la operación comercial, que puede diferir del domicilio o del país de entrada y salida del producto en cuestión. Y el país de producción, que en el caso del EUDR se refiere a dónde se ha producido la materia prima, ubicación de las parcelas que vamos a tener que geolocalizar y que podrían estar tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Respecto a los campos que vamos a necesitar conocer para presentar en el sistema de información, son los que ven en pantalla. Nuevamente, los campos que están con un asterisco en rojo son aquellos que el sistema me va a obligar a introducir y los demás campos son campos que podremos incluir o no de manera opcional. El sistema, si no lo rellenamos, no se va a bloquear y vamos a poder continuar con el proceso de presentación de una declaración de diligencia debida. Por otro lado, les destacamos aquí algunas preguntas frecuentes que consideramos que son de interés para complementar la información que les hemos estado transmitiendo en las diapositivas anteriores. Son varias preguntas frecuentes que están en el documento de preguntas frecuentes que publicó la Comisión Europea en abril del 2025. Y donde pueden obtener más información sobre algunos de los aspectos que hemos incorporado en este webinar y que pueden leer con más detenimiento una vez terminado este evento. Finalmente, recordarles que en diciembre del 2024 se publicó por parte de la Comisión Europea el Reglamento de Ejecución 2024/3084, donde incluye las funcionalidades y los requisitos del sistema de información que ha desarrollado la Comisión Europea y que está desarrollando y que seguirá ampliando y corrigiendo a lo largo de los próximos meses. Los tres elementos fundamentales de este sistema de información son tres. En primer lugar, describe este sistema de información como un módulo que está alojado en la plataforma Traces, que la Comisión desarrolla, mantiene y presta soporte técnico a esta herramienta informática. Define a los usuarios, que son los operadores, los comerciantes y los representantes autorizados. Todos ellos tienen que acceder a través de la vía de EU-Login, que tiene habilitada la Comisión Europea para la plataforma Traces. Define también a los agentes, que en este caso son las autoridades competentes, las autoridades aduaneras y la propia Comisión Europea, que van a tener un acceso mayor que, por supuesto, los usuarios, los operadores y comerciantes, para poder ejercer sus funciones de control. Este reglamento de ejecución
incluye un segundo apartado fundamental sobre el funcionamiento operativo, cómo funcionan las declaraciones, los números de referencia y cómo se gestionan los riesgos por parte de las autoridades competentes. Básicamente, lo que dice este reglamento de ejecución es que tras presentar una declaración de diligencia debida en el sistema de información, este asignará automáticamente un número de referencia y un número de verificación, que en algunos casos, en caso de que exalte algún nivel de riesgo de los automatizados, podría conllevar ligeramente un poquito más de tiempo. Como digo, este sistema de información va a hacer automáticamente una valoración según los perfiles de riesgo que las autoridades competentes podrán revisar, indicando la suspensión o el rechazo de la declaración o, en su caso, solicitar controles adicionales. En este plazo temporal existe una ventana de modificación o retirada de una declaración de 72 horas tras la puesta a disposición del número de referencia, aunque este plazo de 72 horas en algunos casos excepcionales podría ampliarse. Importante en este aspecto reincidir que el disponer de un número de referencia y un número de verificación no significa que la declaración sea válida ni que la diligencia debida se haya ejercido correctamente. Significa que el operador o el comerciante que ha presentado dicha declaración puede proseguir con el despacho libre práctica, con la exportación o con su actividad comercial. Pero no significa en ningún caso una validación del proceso, ni mucho menos de la diligencia debida que se ha ejercido y que, en su caso, tendrá que ser demostrado ante la autoridad competente que solicite más información. Finalmente, hay un tercer apartado dentro de esta normativa, que es la relativa a la protección de datos y de seguridad operativa, en la que se explica que el tratamiento de datos personales se limita a lo estrictamente necesario, a las categorías necesarias para poder realizar estas presentaciones, como es el caso de la identificación, el contacto, la función y la geolocalización en el caso de que afecte a las personas. Incluye también un almacenamiento máximo de datos personales de 10 años desde la presentación de las declaraciones de diligencia debida, que podría ser prorrogado en casos justificados. Esto es importante para que el operador pueda disponer de esta información en el propio sistema de información europeo, para que pueda contar con la documentación que esté allí registrada, aunque no obstante siempre es recomendable que los operadores descarguen sus propias declaraciones en sus sistemas internos. Y, por último, incluye algunos apartados sobre los requisitos de seguridad, confidencialidad y disponibilidad, en el que la Comisión es responsable de la parte técnica y operativa de este sistema de información europeo. Con esto acabaríamos esta primera parte introductoria, en la que creíamos relevante explicar cuál es la finalidad y cuáles son los procesos que incumben a la declaración de diligencia debida y al sistema de información europeo. Ahora, a continuación, pasaremos a una segunda parte eminentemente práctica, en la que explicaremos algunos otros apartados. El índice que vamos a seguir es el siguiente. Primero, vamos a ver cómo dar de alta en el sistema de información de la Unión Europea. Un segundo bloque, en el que se explicará el menú principal del sistema de información. Un tercer bloque, cómo presentar una declaración de diligencia debida. Y, por último, un último bloque de cómo referenciar una declaración de diligencia debida previa en nuestra propia declaración. Antes de empezar, es necesario recordar que actualmente existen dos servidores con el sistema de información de la Unión Europea: el servidor Live y el servidor Acceptance. El servidor Live es el que hay que usar para presentar las declaraciones cuando las obligaciones del EUDR empiecen a aplicarse. Por ello, las declaraciones de diligencia debida presentadas en el servidor Live tendrán valor legal y su contenido puede ser objeto de controles por parte de las autoridades competentes. Por otro lado, el servidor Acceptance es una réplica del sistema de información que se puede utilizar para aprender su funcionamiento. Las declaraciones de diligencia debida presentadas en este servidor de réplica no tendrán valor legal. Sí que es importante destacar que hay que registrarse en cada uno de los dos servidores de manera independiente si se desea poder tener acceso a ambos.
Además, también queremos advertir que actualmente la versión en castellano del sistema de información tiene algunos apartados que han quedado sin traducir y esto se va a ver reflejado en las pantallas que vamos a mostrar durante esta explicación, aunque esperamos que próximamente se puedan traducir todos los conceptos y todos los términos de esta aplicación al castellano. Dicho esto, vamos a empezar con el apartado sobre el alta en el sistema de información de la Unión Europea. En esta imagen se ve la pantalla de acceso al sistema de información. Si no se dispone de una cuenta de usuario en Traces, lo primero que hay que hacer es registrarse en este. Sin embargo, si esta cuenta de usuario ya está creada, al pulsar el botón de iniciar sesión, se podrán introducir las credenciales para entrar en el sistema de información EUDR. Para crear una cuenta de usuario habrá que pulsar en registrarse en Traces. Entonces se abrirá la página de EU-Login. Para crear una cuenta con los datos personales del usuario se deben rellenar todos los campos que se indican: nombre, apellido, email, confirmación de mail y el idioma de preferencia. No hay que olvidar seleccionar la casilla para reconocer que se ha leído y comprendido la declaración de privacidad. Tras haberlo hecho, se pinchará en el botón de crear una cuenta, Create an Account. Automáticamente, desde el servicio de autenticación se enviará un correo que llegará al correo electrónico indicado en la cuenta de usuario, donde se confirmará el registro en EU-Login. Habrá que seguir las instrucciones indicadas en dicho correo para establecer la contraseña. Aquí es importante recordar que hay un plazo máximo de 24 horas desde que se envía el mensaje para poder crear dicha contraseña. Una vez establecida la contraseña, se podrá acceder con ella al servidor del sistema de información EUDR. En este caso, vamos a mostrar el acceso al servidor Acceptance para hacer una simulación en el entorno de pruebas. Introduciendo el mail y pulsando en el botón Next, se podrá introducir la contraseña. También habrá que elegir que el método de verificación sea por contraseña antes de darle al botón Acceder, Sign In. Una vez dentro del menú, aparecerá un aviso donde se indica que el usuario de EU-Login no tiene ninguna función asignada. Habrá que seleccionar operador, que en este caso se refiere a operador económico, es decir, a una entidad o empresa que queremos dar de alta en el sistema de información. El operador económico podrá desarrollar la actividad de operador, de comerciante o representante autorizado. Es decir, en este momento es importante seleccionar operador económico. En este punto se puede elegir entre crear un nuevo operador económico si no existe aún o adherirse a uno ya existente creado por otro usuario anteriormente. Para buscar un operador económico concreto se puede emplear el buscador, donde se pueden seleccionar los siguientes campos: país, que será España para operadores cuya sede social está en España; sección, donde habrá que elegir el valor EUDR All Countries; tipo de actividad, donde se podrá seleccionar operador, comerciante o representante autorizado; y un campo de texto libre donde poder introducir el nombre del operador económico que estamos buscando. Al hacer esta búsqueda de un operador económico concreto, aparecerá un listado de operadores económicos que presentan características similares a las introducidas en los filtros. En caso de que en el listado aparezca el operador económico de interés al que se quiere vincular el usuario, habrá que seleccionarlo. Para ello, se debe pulsar el botón de Solicitar autorización. Este botón solo se habilitará al seleccionar un operador. En ese momento aparecerá una ventana emergente en la que opcionalmente se puede introducir un correo electrónico, teléfono, así como la opción de añadir un mensaje asociado a esta solicitud. Habrá que pulsar en Enviar solicitud de autorización para completar la acción. Una vez enviada la solicitud, solo queda esperar a que se autorice. Es importante recordar que la persona que dará acceso será el usuario del EU-Login con funciones de administrador dentro de la cuenta de ese operador económico. A continuación, vamos a mostrar cómo se puede aceptar esa solicitud por parte del usuario que tiene el rol de administrador de un operador económico. En la pestaña Actores del menú principal se seleccionará la opción Usuarios de la lista desplegable. Entonces aparecerá otra pantalla con el botón de Buscar solicitudes pendientes. Al pulsarlo,
se mostrarán las solicitudes que estén pendientes de aceptarse. Seleccionando el nombre del usuario que haya pedido acceso, se abrirá su perfil. Al pulsar el botón verde que destacamos, se le dará permiso al usuario para unirse al operador económico. Este botón quedará resaltado en verde intenso una vez se pulse. Por otro lado, es posible gestionar los derechos que puede tener ese usuario dentro del operador económico, mediante las opciones que aparecen en el recuadro rojo de derechos, Rights en inglés. En concreto, se puede activar el derecho de administrador para ese usuario o quitárselo. En cualquier caso, todos estos cambios solo se guardarán si se presiona el botón azul de Guardar cambios, situado en la parte superior derecha de la pantalla. Si por el contrario es necesario crear un operador económico nuevo, se pulsará el botón verde de Crear un nuevo operador, situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Este botón solo aparecerá después de utilizar el buscador de operadores al menos una vez. En este caso se abrirá un formulario para la introducción de datos. Hay que tener en cuenta que los campos con asterisco en rojo son obligatorios. En la sección de información del operador habrá que rellenar el nombre, el país y el teléfono del operador económico que se crea. Este último campo es un desplegable en el que también se puede añadir el número de fax, el correo electrónico y la URL del sitio web del operador económico. Recomendamos que al menos se incluya la dirección de correo electrónico y el teléfono para facilitar la comunicación con las autoridades competentes en caso de que sea necesario. En la sección de direcciones habrá que introducir obligatoriamente la localidad y la dirección postal del operador económico, que deben corresponder con el domicilio social o, en su caso, fiscal. En el caso de las coordenadas geográficas, son opcionales. En la sección Identificadores de operador se pulsará el botón verde de Añadir identificador y se seleccionará el tipo y el valor correspondiente. Para el campo tipo se desplegará un listado de tipos de identificadores. Los operadores económicos que realizan operaciones aduaneras, por ejemplo, importación o exportación, tendrán un número EORI para poder realizar estas actividades, por lo que tendrán que elegir este campo en el desplegable e introducir dicho número en el campo valor. Sin embargo, el operador económico no tendrá EORI asignado cuando su actividad comercial se desarrolla exclusivamente dentro de la Unión Europea o dentro de España. En esta situación tendrá que seleccionar el tipo IVA del desplegable e introducir bien el número NIF o el NIF IVA según sea el que disponga. Una vez que se rellenen estos datos, se habilitará el botón verde de Añadir sección de actividad, situado en la esquina superior derecha de la pantalla. En este momento aparecerá en la parte inferior de la pantalla un recuadro con un desplegable con el texto Seleccionar sección. Aquí se debe seleccionar la opción que indica EUDR All Countries del desplegable. Existe también un apartado de grupo de operador o Operator Group en el que el operador económico se podrá añadir al grupo de operadores económicos al que pertenece, si es el caso. Finalmente, en la sección de vinculación entre usuario y operador, o User Operator Linking, se podrá elegir si asignar el rol de administrador de ese operador económico que se está creando a la cuenta de usuario de EU-Login o no. Recordamos que el usuario que tiene la función de administrador aprobará la solicitud del resto de usuarios que se quieren unir a este operador económico. A continuación, se pulsará el botón verde de Añadir actividad que aparece debajo. Se abrirá un cuadro donde seleccionar de un desplegable el rol o los roles que tenga el operador económico en función de la actividad económica que desarrolle, es decir, operador, comerciante o representante autorizado. Se pueden añadir todas las actividades que haga la empresa y si hace falta añadir alguna actividad en el futuro, también se podrá hacer desde el perfil del operador económico ya creado. Cuando todos los campos necesarios estén completados, se pulsará el botón de Crear, situado arriba a la derecha de la pantalla. Con esto se habrá creado el operador económico en el sistema de información. Si es necesario crear más operadores económicos asociados a la cuenta personal de usuario de EU-Login en el sistema de información, por ejemplo, porque dicho usuario trabaja también para otros operadores económicos, habrá que seguir los mismos pasos que acabamos de explicar en esta sección.
A continuación, vamos a pasar a la sección 2, donde veremos las funcionalidades del menú principal del sistema de información. Para ello, en la pestaña Documentos, situada en la parte superior izquierda de la pantalla, habrá que seleccionar la opción Deforestación de la Unión Europea. Dentro del menú principal podemos destacar varios aspectos. En primer lugar, nos encontraremos con un buscador en el que se pueden buscar las declaraciones de diligencia debida, bien por el número de referencia interno que hemos explicado anteriormente, o bien por el número de referencia de la declaración. También existe un botón de búsqueda avanzada donde aparecen los siguientes campos de búsqueda: materia prima o producto, estado de la declaración de diligencia debida o actividad. Debajo del menú de búsqueda se encuentra el listado de declaración de diligencia debida del usuario. En él se pueden ver los siguientes campos. Primero, el número de referencia de cada declaración. Al pinchar en cada uno de estos números se abrirá el contenido de la declaración asociada. El icono que se observa en la segunda declaración de esta lista indica que esta declaración ha sido modificada por el operador económico. Se indica que tras presentar la declaración, el número de referencia se obtendrá en un tiempo breve, aunque en ocasiones puede demorarse en aparecer si el sistema identifica un riesgo una vez enviada dicha declaración. En estos casos, la autoridad competente establecerá un periodo de tiempo para evaluar dicha declaración y proporcionar el número de referencia a la mayor brevedad posible. Se puede ver también el número de referencia interno de la empresa, que, como hemos dicho, es un número que puede ser introducido o editado por el operador para la gestión interna que pueda hacer la empresa sobre sus propias declaraciones. Si no se incluye un número de referencia interno, el sistema generará uno de manera automatizada. La columna Actividad mostrará la actividad asociada a esa declaración, que, como hemos dicho, será importación, exportación, doméstico o comercio. La actividad doméstico incluye no solo la producción de materias primas en la Unión Europea, sino que también la transformación de un producto pertinente en otro producto pertinente dentro de la Unión Europea. En la columna de materias primas o productos aparece el código aduanero del producto y su descripción. En el campo Estado se ve el estado de las declaraciones. Este estado presenta las distintas opciones que vamos a explicar. Estado de nueva, new. Al crear una nueva declaración se le asigna el estado nueva mientras esta declaración no se guarde. Una vez guardada, la declaración pasa al estado borrador, pero si no se guardan los datos introducidos en este sentido, los cambios se perderán. Estado de borrador, draft. Una vez la rellenamos, los datos de una declaración se obtendrá el estado borrador al pulsar el botón guardar. Estado de suprimida o deleted. Es posible eliminar una declaración cuando está en estado de borrador. Al eliminar una declaración en estado de borrador, esta desaparecerá del listado de búsqueda, pero quedará guardada en el sistema de información para su consulta. Ya no podrá ser editada ni presentada. Tras unos días, el sistema lo borrará de la base de datos de manera definitiva. Estado de enviada, submitted. Al presentar una declaración en el sistema analizará los riesgos y posteriormente generará un número de referencia. El estado de enviada es el que aparecerá durante el tiempo en el que el sistema esté realizando este análisis, que tardará unos minutos siempre que no haya riesgo. Cuando termine, el estado cambiará a disponible. En el caso de que se detecte un riesgo, la autoridad competente podrá evaluar dicha declaración. En este momento es posible cancelar una declaración de diligencia debida. Si se cancela, desaparecerá del listado de búsqueda, pero quedará guardada en el sistema de información para su consulta. Estado de cancelada, cancel. Este estado aparece cuando el operador cancela una declaración de diligencia debida en estado enviada. Este estado se diferencia del estado de suprimida por el hecho de que la declaración ha sido enviada y no se eliminará automáticamente del sistema, sino que quedará guardada con fines de control. Estado de disponible, available. Cuando una declaración recibe el estado disponible, el sistema le asigna un número de referencia. Este número puede ser usado por el operador económico para cumplir con sus obligaciones en el EUDR. Estado de modificada, updated. Este estado aparece porque es posible modificar la declaración de diligencia debida en estado disponible
en las siguientes 72 horas tras la puesta a disposición del número de referencia si no ha sido utilizada en un documento aduanero o referenciada en una declaración de diligencia debida posterior. Estado de retirada, withdrawn. Las declaraciones solo pueden ser retiradas en el estado disponible. No podrán ser retiradas si han sido utilizadas en un documento aduanero, referenciadas en otra declaración de diligencia debida o si la autoridad competente ha informado al operador de que la declaración de diligencia debida está sometida a un control. Estado de archivada. Cuando la declaración de diligencia debida está disponible, será visible durante los siguientes 6 meses. Pasado este tiempo, se le asignará automáticamente el estado archivada, independientemente de si el número de referencia de la declaración ha sido usada o aparece en algún documento aduanero o ha sido referenciada en otra declaración de diligencia debida. Desaparecerá del menú principal, pero se podrá buscar a través de la búsqueda avanzada. Y por último, estado de rechazada, rejected. Este estado aparece cuando la autoridad competente ha rechazado la declaración. Estas declaraciones rechazadas no pueden volver a ser utilizadas. Por otro lado, en la columna fecha de presentación aparece el día y la hora de la presentación de la declaración de diligencia debida en el sistema de información. Finalmente, en la última columna aparece el botón para duplicar una declaración de diligencia debida. Con este botón se creará un borrador de una nueva declaración de diligencia debida con la misma información que la declaración de diligencia debida elegida. Esto facilita el trámite de presentación, ya que permite crear una nueva declaración de diligencia debida rápidamente y solo adaptar la información que es necesario actualizar en relación al que se ha utilizado de base. Una vez que nos hemos familiarizado con el menú principal del sistema de información, vamos a mostrar cómo crear y presentar una declaración de diligencia debida. En la esquina superior derecha de la pantalla se encuentra el botón Crear, desde donde podemos crear una nueva declaración de diligencia debida. Si nuestro operador económico tiene asociados varios tipos de actividad comercial distinta, será necesario ahora seleccionar la actividad correcta con la que se va a relacionar la nueva declaración de diligencia debida. Si solo existe una actividad comercial asociada al operador económico, al pulsar el botón Crear, aparece una ventana emergente donde se puede introducir el número de referencia interno que se va a asignar a la nueva declaración, que se trata, como hemos dicho, de un número de referencia informal y no estructurado. Como ya hemos comentado antes, existe la opción de introducirlo con nuestro propio formato, si es de utilidad para nuestros procedimientos internos, o se puede dejar que el sistema proporcione uno de manera automática. Este número facilitará luego la búsqueda de documentos en estado de borrador o enviado, antes de asignarles el número de referencia de la declaración. Pulsando el botón Confirmar, Confirm, se continúa con el proceso. A continuación, aparece la pantalla en la que se introducirán los datos de la declaración. En la esquina superior derecha podemos ver el estado de la declaración. En este caso, como la nueva declaración de diligencia debida se acaba de crear y no se ha guardado aún, el estado aparecerá como nuevo, new. Una vez guardados los cambios, pasará a estado de borrador. Todos los cambios que se hagan en una declaración en estado nueva se perderán si no procedemos a su guardado. Por otro lado, los campos que aparecen con un asterisco significa que son campos obligatorios. Por lo tanto, no se podrá enviar la declaración sin tener previamente relleno dichos campos y saltará una ventana de error si falta por introducir alguno de dichos campos obligatorios antes de presentar la declaración de diligencia debida. En cuanto al formulario, la casilla del número de referencia aparecerá vacía. En esta casilla se verá el número de referencia de la declaración únicamente cuando la declaración pase al estado disponible, como ya se ha comentado antes. En la casilla de actividad se deberá seleccionar el tipo de actividad que proceda: importación, exportación y actividad doméstica para los operadores, y la actividad de comercialización o trade para los comerciantes. En el caso de que se esté presentando una declaración de diligencia debida actuando como representante autorizado,
aparecerán estas mismas opciones en función si se está representando a un operador o a un comerciante. En la casilla nombre y dirección del operador o comerciante, si el perfil de usuario de EU-Login está asociado a un único operador económico, es decir, una única entidad, los campos de esta casilla se rellenarán automáticamente con los datos del operador económico y no podrán modificarse. Sin embargo, si el usuario está asociado a más de un operador económico, al pulsar sobre el campo nombre, se podrá elegir en una lista desplegable a cualquiera de los operadores económicos disponibles asociados con dicho usuario. En el caso de estar actuando como representante autorizado, este campo estará abierto para que se puedan inscribir manualmente los datos de los operadores o comerciantes a los que se vaya representando en cada momento. En la casilla lugar de actividad, el contenido de este campo dependerá de la actividad comercial que estamos desarrollando. Para la actividad de importación habrá que indicar el país de entrada a la Unión Europea, que es el país donde se realiza el despacho a libre práctica de los productos. Y el país de actividad, que como hemos explicado al inicio, será donde se introducen dichos productos en el mercado de la Unión Europea. Para la actividad de exportación habrá que indicar el país de salida de la Unión Europea donde se exportan los productos. Para la actividad doméstica habrá que indicar país de actividad, que se corresponde con el país de la Unión Europea donde se introduzcan o comercialicen los productos en el mercado de la Unión Europea. Y finalmente, para la comercialización habrá que indicar el país de actividad donde se comercializan los productos dentro de la Unión Europea. La información complementaria se trata de un campo de texto libre para comentarios destinados a la autoridad competente que escribe el operador que realiza la declaración. Como vemos, no es un campo obligatorio y puede utilizarse o no. Por otro lado, la sección titulada Materia prima o producto permite introducir todos los datos relacionados con los productos pertinentes de esa declaración. Al pulsar sobre el botón Añadir nueva materia prima o producto, aparecerá una ventana emergente con un listado con los códigos de la nomenclatura combinada y la descripción de los productos pertinentes. Hay que seleccionar uno o más productos de la lista, teniendo en cuenta lo siguiente. Es obligatorio introducir la descripción de la materia prima o producto. Para importación o exportación es obligatorio incluir el peso neto en kilos y cuando proceda también se puede indicar la cantidad usando las unidades suplementarias. Para el resto de los casos, la cantidad se puede expresar en peso neto, en volumen neto o número de unidades. Para explicar estas tipologías de unidades, la Comisión Europea ha publicado recientemente un documento donde se explican dichas unidades suplementarias. El nombre científico también es obligatorio para los productos vinculados a la madera. Sin embargo, para el resto de los productos y de las materias primas es opcional. Se puede proporcionar más de un nombre científico pulsando en el botón más cuando el producto contenga más de una especie botánica. Es obligatorio rellenar el lugar de producción en el caso de que el operador económico sea el importador o el productor de la materia prima en la Unión Europea. Pulsando el botón Añadir lugar de producción, se pueden introducir uno o más lugares de producción teniendo en cuenta que existen los siguientes campos de información. El país de producción, la descripción del lugar de producción, que es opcional pero se recomienda rellenar, la superficie en hectáreas y el tipo de superficies, que puede ser un punto único o un polígono, se rellenarán al incluir las coordenadas. Para introducir las coordenadas de geolocalización se puede importar un archivo en formato GeoJSON o utilizar manualmente la herramienta de mapas del geoeditor del sistema de información, donde se podrán añadir puntos, rectángulos y polígonos seleccionándolos en el mapa de forma manual con el panel de botones indicado con las flechas. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a mostrar cómo se puede descargar la información
producción de las coordenadas de las parcelas en España en formato GeoJSON, que es aplicable a todas las parcelas de producción que estén dentro del territorio español, utilizando la plataforma que tiene disponible el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el SICPAC. SICPAC es una herramienta en línea que proporciona información detallada sobre parcelas agrícolas. El acceso al visor del SICPAC se hará a través del navegador web mediante la dirección web habilitada que pueden ver en pantalla. Al entrar en esta web se verán distintas barras de herramientas. Haciendo zoom se ampliará el detalle del territorio, pasando del mapa de España a una pantalla similar a la que pueden ver en la imagen, donde aparecen las parcelas de terreno delimitadas por líneas rosas. Estas parcelas también se pueden buscar por sus coordenadas, el municipio, la referencia catastral, etcétera, utilizando el icono de los prismáticos. Para la descarga de las coordenadas de las parcelas en formato GeoJSON, primero hay que marcar la opción recinto en la sección de capas del panel de leyenda, que debe aparecer activada en gris como se ve en el círculo. Después, pulsando sobre la barra de herramientas, habrá que seleccionar consultas. Luego elegir la opción recinto. En la misma barra de herramientas será necesario también pulsar sobre el botón descargas y seleccionar el botón de geometría. Para esto es importante asegurarse que el nivel de aumento del zoom sea como mínimo de 16 para poder tener un aumento suficiente del mapa que permita seleccionar las parcelas. A continuación se abrirá una nueva ventana llamada descargar elementos para ir añadiendo parcelas a dicha ventana. Para ir añadiendo parcelas a dicha ventana hay que pulsar sobre el icono seleccionar elemento y luego pulsar sobre las parcelas que se desean seleccionar. De esta manera se irán añadiendo las parcelas seleccionadas a dicha ventana y además quedarán destacadas sobre el mapa del visor en amarillo, como se puede ver en este ejemplo. Una vez añadidas las parcelas a la ventana de descargar elementos, hay que pulsar sobre el icono guardar y seleccionar el formato deseado. La descarga se iniciará automáticamente y el archivo se guardará en el formato elegido dentro de la carpeta de descargas del ordenador. Una vez hecha esta demostración de cómo podemos descargar parcelas de SICPAC, volvemos a donde nos habíamos quedado en la explicación y vamos a ver cómo presentar nuestra declaración de diligencia debida. Para guardar los datos que se han introducido en el sistema de información y poder crear la declaración, hay que pulsar el botón Crear de la esquina inferior derecha. En este momento aparecerá una ventana emergente para confirmar la acción. Al confirmar se guardarán los datos de la declaración de diligencia debida. Además, el estado de la declaración pasará de nueva a borrador. En este estado se podrán efectuar 3 acciones con los botones guardar, enviar y suprimir. Aquí se podrá volver a guardar los datos que se hayan introducido, presentar la declaración o suprimirla en el caso de que ya no sirva. Si se desea presentar la declaración, habrá que pulsar el botón verde de presentar, submit en inglés, y aparecerá un cuadro emergente para confirmar la acción. En este paso es muy importante tener en cuenta que si se quieren ocultar las coordenadas de las parcelas de terreno introducidas en la declaración de diligencia debida, hay que quitar la selección marcada por defecto. El cuadro azul indica que la geolocalización será visible cuando otra declaración de diligencia debida haga referencia a la presente declaración. Es decir, que si los siguientes operadores en la cadena de suministro podrán ver la geolocalización de las parcelas cuando hagan referencia a esta declaración si esta casilla está marcada. A continuación, hay que pulsar el botón verde para confirmar que se ha ejercido la diligencia debida y entonces la declaración se presentará. Una vez presentada, cuando se obtenga el número de referencia y el número de verificación de esta declaración de diligencia debida, estos números se podrán facilitar a los siguientes eslabones en la cadena de suministro para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Una vez que está creada la declaración de diligencia debida, vamos a explicar cuáles son los pasos para hacer referencia a una declaración o a varias declaraciones de un operador económico anterior de la cadena de suministro en nuestra propia declaración.
Es necesario conocer esta funcionalidad porque cuando un operador tenga que realizar una declaración de diligencia debida en relación a productos pertinentes que ya dispongan de declaraciones de diligencia debida previa, debe hacer referencia a las declaraciones de diligencia debida existentes de dichos productos en su propia declaración. En primer lugar, hay que asegurarse de que se dispone del número o números de referencia de las declaraciones de diligencia debida previas, así como de su número o números de verificación respectivos, pues sin estos elementos no se podrá hacer referencia a esta declaración de diligencia debida en la propia declaración de diligencia debida a presentar. Para comenzar, será necesario trabajar con una declaración en estado borrador. Para ello, se puede crear desde cero, se puede seleccionar alguna declaración en estado de borrador o bien se puede duplicar una declaración que ya existiera usando el botón Copy as a New sobre la que modificar la información. Una vez en el formulario de la declaración de diligencia debida seleccionada, aparecerá un apartado llamado Declaraciones de referencia en la parte superior izquierda de la pantalla. Desde este apartado se podrán añadir los números de referencia y de verificación de otras declaraciones anteriores para poder hacer referencia a ellas. Para ello, habrá que entrar en el apartado Declaraciones de referencia, donde se encuentra el botón Añadir, Add. Este botón tiene asociadas dos acciones que permiten subir los números de dos maneras distintas. Para la primera opción, al pulsar en la parte de la flecha hacia abajo aparece la opción de añadir un archivo en formato CSV donde estén guardados estos pares de números. Pulsando el icono que destacamos en esta pantalla se podrá cargar este archivo CSV eligiendo la carpeta donde esté guardado en el ordenador. Al pulsar sobre el botón azul Imported Selected File se añadirá esta información a la declaración. Para la segunda opción, al pulsar directamente en botón Añadir, Add, la aplicación pedirá que se rellene el número de referencia y el número de verificación de la declaración a la que se quiere hacer referencia directamente sobre los campos vacíos. Estos números deberán ser proporcionados por el operador económico anterior de la cadena de suministro. Una vez que se hayan completado los campos, habrá que pulsar el botón Añadir para confirmar que se añaden. A continuación, aparecerá un cuadro con el número de referencia de la declaración a la que se ha hecho referencia, el tipo de operador económico, el país del operador y su nombre. Situando el cursor sobre la declaración, aparecen tres iconos, un más, un icono de ojo y una papelera. El icono de más permite expandir la referencia y ver las declaraciones relacionadas con esta declaración referenciada. El icono del ojo muestra los detalles de la declaración y el icono de la papelera permite eliminar la referencia, siempre que la declaración con la que se esté trabajando sea aún editable. En este caso no podemos ver dicha papelera porque esta declaración ya no es editable. Hay que resaltar que el sistema de información tiene una funcionalidad que permite comprobar que una declaración de diligencia debida ha sido presentada y que existe, que consiste en realizar estos pasos que acabamos de explicar en una declaración de diligencia debida en estado borrador, pero sin llegar a presentar dicha declaración de diligencia debida. Finalmente, para presentar esta declaración será necesario repetir los pasos ya comentados anteriormente, que consisten en darle al botón de presentar la declaración, Submit, y marcar o desmarcar. No olvidemos la casilla de permitir ver la geolocalización en función de si se desea que sea visible o no sea visible. Por último, y ya terminando esta parte explicativa, les ponemos a continuación, a modo de recordatorio, algunos enlaces sobre la información que está publicada, que consideramos que puede ser de interés. Igualmente, el buzón para consultas, que vamos contestando por orden de llegada, y el alta al sistema de distribución de información EUDR para que les lleguen las novedades en relación a los cambios normativos o los aspectos prácticos de su aplicación. También pueden ver en esta última diapositiva algunos enlaces de referencia normativos sobre cómo
sobre la parte normativa de la aplicación del reglamento y en concreto con material que se ha publicado desde la Comisión Europea o bien desde el Ministerio de apoyo para la presentación y la referencia de declaraciones de diligencia debida en el Sistema de Información Europeo. Con esto acabaríamos la parte de presentación y pasaríamos a una segunda fase de intentar explicar algunas de las situaciones que nos han venido preguntando, que están teniendo dificultad y que creemos que son un poco las genéricas, las que se producen más habitualmente. Paso la voz a mi compañera, que se va a ocupar de explicar estas cuestiones también prácticas, pero que van más dirigidas a las posibles incidencias o dudas que puedan tener los operadores en este proceso. Ahora vamos a presentar una recopilación de las principales preguntas que nos suelen llegar sobre el sistema de información, esperando que os resulten útiles. La primera es: ¿por qué al registrarse en TRACES tiene que aceptar la solicitud de alta la autoridad competente? Bueno, TRACES es una plataforma que alberga diversas aplicaciones o sistemas. Cuando un usuario nuevo se registra en el sistema de información EUDR de TRACES, no es necesaria una autorización por parte de la autoridad competente para poder acceder al sistema, ya que este alta es automático. Desde nuestra experiencia con TRACES podemos confirmar que si esto ocurriese, lo más probable es que dicha persona se haya registrado dentro de otra aplicación distinta a EUDR, dentro de TRACES, por ejemplo, la aplicación de FLE. En cuanto a la segunda pregunta, sobre quién puede ver los datos de geolocalización almacenados en el sistema de información, por un lado, las autoridades competentes EUDR pueden comprobar la información presentada por los operadores y comerciantes en virtud del EUDR, ya que tendrán acceso a los datos de geolocalización presentados por los operadores y comerciantes. Además, los eslabones de la cadena de suministro que tengan acceso a las declaraciones de diligencia debida previas a través del número de referencia y el número de verificación podrán ver la geolocalización, pero solo si el operador económico que presentó esta declaración permitió revelar la geolocalización introducida. En cuanto a la tercera pregunta sobre qué formato de datos se necesita para cargar la geolocalización en el sistema de información, los operadores pueden proporcionar geolocalizaciones en el sistema de información, ya sea introduciéndolas manualmente o cargándolas en un archivo. El formato de los archivos admitidos en el sistema de información es GeoJSON. El sistema de información admite actualmente el formato de coordenadas VGS84 con proyección EPSG 4326. En cuanto a la cuarta pregunta, que es: ¿puede modificarse una declaración de diligencia debida? De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de Ejecución 2024/3084 de la Comisión, la retirada o modificación de una declaración de diligencia debida presentada será posible dentro de las 72 horas posteriores a que el sistema de información haya puesto a disposición del usuario el número de referencia de la misma declaración. La retirada o modificación no será posible si el número de referencia de la declaración ya se ha utilizado en una declaración aduanera, se ha referenciado en otra declaración, si el producto correspondiente ya se ha introducido o comercializado en el mercado de la Unión Europea o se ha exportado, o si el operador o comerciante ha sido notificado por la autoridad competente sobre la intención de realizar un control de la declaración. Como quinta pregunta, tenemos: ¿cómo se puede limitar la visualización de las geolocalizaciones en una declaración de diligencia debida? Al presentar una declaración de diligencia debida, como hemos comentado, se abre un recuadro de confirmación de envío, en el que se incluye una casilla en verde que hay que desmarcar para evitar que los operadores que referencien las declaraciones de diligencia debida posteriormente puedan ver estas geolocalizaciones. En cuanto a la sexta pregunta, ¿cómo aceptar usuarios que solicitan autorización para unirse a un operador? En la pestaña Actores se debe seleccionar el recuadro de usuarios de entre las opciones desplegadas. Después se debe pinchar en el recuadro que dice Buscar solicitudes pendientes. Pero atención,
Si se tienen varias actividades registradas por el mismo usuario, será preciso indicar antes en el desplegable superior llamado As bajo qué actividad se quiere autorizar a un usuario y después pinchar en el recuadro mencionado anteriormente. En este caso, aparecerán todos los usuarios que hayan solicitado autorización a este operador o comerciante en cuestión y para aceptar dicha solicitud se debe pinchar primero en el nombre del usuario que se quiera aceptar. Posteriormente, se debe pinchar en el icono verde de la marca de verificación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, en el extremo derecho de la información del operador que le acepta. Para finalizar, es importante pinchar en el icono azul, guardar cambios, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Si no, los datos se perderán. La pregunta número 7 es si se verá la información de la empresa cuando referencien nuestras declaraciones de diligencia debida. La única información relativa a la empresa que presenta la declaración, que va a ser visible cuando se hace referencia a ella directamente, es el país y el nombre de la empresa y nada más. La pregunta número 8, ¿cómo se puede modificar el idioma del sistema de información? Para cambiar el idioma de este sistema de información es preciso ir a la esquina superior derecha y pinchar en la dirección de correo del usuario. En el recuadro que se abre se debe seleccionar el idioma deseado del recuadro desplegable de idioma, que se encuentra bajo el nombre y dirección del usuario. Y finalmente, en la pregunta número 9, ¿cómo se puede copiar una declaración de diligencia debida para crear otra idéntica? Para ello se debe pinchar en el icono Copiar como nuevo, que se encuentra en el extremo derecho de la información resumida de cada declaración de diligencia debida que hay en el listado general de estas declaraciones. Muchas gracias. Un poco estas preguntas y respuestas hemos intentado abarcar todas aquellas preguntas que nos han ido llegando en las últimas semanas, que entendemos que son las que más problemática están dando. Incidir nuevamente en el tema del registro. Las autoridades competentes no deben autorizar el registro, es un proceso que es automatizado y, por lo tanto, si este proceso de registro por algún motivo se ha quedado bloqueado y les ha llegado un correo indicando que la autoridad competente aún no les ha autorizado, les recomendamos que vuelvan hacia atrás porque es probable que en algún momento hayan elegido una aplicación que no sea EUDR. Porque el EUDR, el alta del usuario va a ser automática, el alta del operador. Por último, recordar que este material, tanto la presentación como la grabación, se les hará llegar por correo electrónico y también se subirá a la página web del Ministerio en el apartado de Sistema de Información. Esa página web tiene información que recopila todos estos aspectos del sistema de información. Está, por ejemplo, el documento sobre las medidas suplementarias que hemos mencionado, está un acceso a los tutoriales que ha publicado la Comisión Europea, están también los accesos a los tutoriales que se están publicando también por parte de este Ministerio en castellano, que seguirán ampliándose en el futuro. Y también está en ese mismo apartado de la web el enlace a los manuales de usuarios que ha publicado la Comisión Europea para tener en un único punto de acceso toda la información relativa a cómo presentar las declaraciones de diligencia debida en el sistema de información. Cuando tengamos el vídeo y el material publicado, les remitiremos a todos un correo electrónico recordándole todos estos aspectos y todos estos puntos de acceso de información que esperamos puedan serle de utilidad. Y por último, y no menos relevante, volver a reincidir que las explicaciones de hoy están referenciadas al marco legislativo que está actualmente en vigor y que, por tanto, pendientes de los cambios que pueda aprobar el colegislador, el Consejo y el Parlamento Europeo en los próximos meses, pues iremos actualizando esta información. No obstante, lo que es el proceso de alta y de presentaciones de declaraciones de diligencia debida
España no esperamos que exista ningún cambio y, por lo tanto, la información proporcionada en esos aspectos entendemos que van a seguir teniendo validez. No sé si desde el punto de vista de preguntas han estado intentando nuestras compañeras contestar en la medida de lo posible. Sabemos que hay muchos casos específicos y prácticos que quizás son difíciles de contestar sin entender bien el contexto de la pregunta. Y en ese sentido, bueno, pues esperamos que esas contestaciones hayan sido de utilidad. Quedamos de todas formas a su disposición a través del buzón de consultas y les recordamos, no obstante, que algunos aspectos informáticos corresponde contestar a la Comisión Europea, que son los responsables de este sistema de información, y por lo tanto algunas de las preguntas que podamos recibir las tendremos que redirigir a los equipos informáticos del sistema de información que están dentro de la Unión Europea. En ese sentido, bueno, pues intentaremos contestarle en la medida de lo posible o le remitiremos a la dirección de la Comisión Europea en caso necesario. Muchas gracias por su atención y, como les digo, les remitiremos toda esta información que esperamos sea de utilidad para poder replicar, en su caso, esta formación dentro de sus propias entidades. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su conexión, y nuevamente a la Fundación Biodiversidad por habilitar estos espacios que esperamos sean de utilidad para los sectores productivos y para las empresas de España. Muchas gracias y hasta otro día.